Por ejemplo, puedo platicar cosas que yo he vivido personalmente, el caso de Claudia Sayavedra, que ahora es instructora en preparación, y que yo he visto la evolución de sus hijos autistas y que se han transformado y que de tener problemas muy serios, hoy son niños que están casi plenamente integrados a la vida normal. Y he visto tantos milagros, René, que para mí no hay palabras para decirlo. Te recibo con todo el corazón en tu programa. Y la primera pregunta, René, ¿por qué escogiste México para ser mexicano? Bien, muchas gracias de recibir a tu programa. Primero, es un placer. ¿Y por qué México? Porque este tipo de camino no se puede hacer a donde quiere, donde sea. Es un camino que las personas están suficientemente abiertas, que pueden tener una conciencia más abierta y gracias a eso pueden entender. Así que México fue lo que elegimos por poder crear una fundación, vamos a decir fundación como piedra, como estructura y que podemos expandir a nivel mundial, a nivel internacional hoy. René, tú naciste vidente y al principio tu videncia la manejabas de una manera diferente a la que la manejas hoy. ¿En qué momento y cómo recibiste ese llamado para hacer lo que estás haciendo hoy en día y que te ha llevado a que hace 15 años fundaste este movimiento tan hermoso que hoy se está esparciendo por todo el mundo? ¿Cómo es ese proceso de tener esa vivencia natural a encontrar ese camino que ahora ya tienes bien establecido, bien definido y que está ayudando a tanta gente alrededor del mundo? Bien, yo creo que debemos hablar de que nunca tuvo una revelación o un momento. Yo nació con esta información, vamos a decir, de ayudar a los otros, como no sabía, me ayudase. Así que fue todo un aprendizaje durante años que empezó como vidente porque eso fue la manera la más accesible que tenía a mi disposición y que podía ayudar a las personas. Rápidamente entendía que debía hacer más, así que visitó los hospitales todos los días. Y de eso poco a poco me llevó a encontrar la meditación, porque ayudar es bien, saber ayudar es mejor. Y entendí que yo debía tener el conocimiento de preparar un camino y no que sea hacer de un día a otro porque leí de libro o asista de conferencia. Son de preparación personal. Por eso fue durante un tiempo a la calle, no por necesidad, sí por necesidad, no de dinero, pero de necesidad de poder saber quién somos cuando no tenemos nada. Así que encontré la meditación, encontré varios caminos que me permitieron de poder entender cómo puede ayudar a los otros. Voy a poner un micrófono. ¿Cómo puede ayudar a los otros? Y de eso, bueno, poco a poco me llevó a tener acciones más importantes, un crecimiento. Y finalmente entendí que si sabemos ayudar a los otros, podemos aprender a amar a los otros. Y es eso que entendí con los años y que me permite hoy de hacer esta fundación, esta obra, más que fundación, esta obra humanitaria a nivel internacional. Pero nunca tuvo no puede ser que tuvo un principio, o cuando nació, si debe tener un principio, voy a decir, es cuando nació. Pero no, nunca tuvo una revelación o algo, no, eso no. René, en este largo proceso que has tenido, ¿cómo sientes que la recepción de la gente de esto que hace algunos años era nuevo, desconocido,
Y yo siento que en algunos países, por ejemplo en Canadá, te puedo decir que del tiempo que fuiste a hoy, yo encuentro que son menos receptivos en ciertos países, en ciertos lugares, no hay esa interacción, no hay esa respuesta como la tenemos en México o en otros países donde la gente se vuelca. ¿Por qué es esto, René? Eso es la respuesta por qué México. La respuesta está aquí, dentro de los latinos. Y a donde se desarrolló la parte, vamos a decir, modernisme, la parte de facilidad de poder de comprar, la rente hacer une compensation de l'amour qu'elle nécessite ou qu'elle compartir ou qu'elle devrait compartir con une coche, con une casa, con dinero si quiere, con la cosa que puede comprar. Y en realidad eso no puede lograr de nutrir el alma. Venimos con nada a la tierra y un día dejamos todo. Así que todo lo que podemos tener y puede ser algo importante no te sirve de nada a la salida. Pour tener una vida más confortable, sí. Después, bueno, eso no nutre el alma. Y es por eso que algunos países se desarrolló más y otros mucho menos. Es la parte de la evolución humana. Muy bien. René, ahora que les avisé a mis compañeros voluntarios que iba a estar contigo el día de hoy, me preguntaban y estuvimos platicando, es una pregunta como casi como voluntario, que mira, hemos tomado el taller de meditación y muchos hemos trabajado y tratado de meditar y no hemos alcanzado eso que imaginamos, ¿no? Que nos gustaría ver o que nos gustaría sentir. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos esperar al hacer la meditación? Y si, ¿cuánto tiempo necesitamos para poder alcanzar a ver eso que tú ves y que nosotros no alcanzamos a ver, que solo lo intuimos? Porque, bueno, vemos las obras, vemos la magnificencia de lo que haces, pero nosotros todavía no somos capaces de verlo, de estar en ese estado. ¿Qué nos puedes decir? Bien, primero dos cosas. La primera es que siempre una persona que quiere enseñar algo debe dar un ejemplo. No puede hablar sin desmostrar algo. Es la base de todo para mí, el ejemplo que la persona que es maestro o que no es maestro importa. Quiere decir que debe por obligación dar que sus hechos representan más que la palabra. Así que eso es la primera. Y la segunda que va a te dar más, te abrir más a la respuesta, debemos aprender a vivir como medita. El problema de la meditación es que existe muchas técnicas, muchos rituales, casi religiosos de eso, que hacer que la meditación se transforme finalmente a un lado de una creencia y no de una herramienta. Quiere decir que la meditación es nada más de poder aprender a controlar su cerebro y utilizar ese cerebro, no únicamente en meditación, en tu vida de todos los días, en tu reflexión, en tu análisis. A este momento, la meditación que encontré o que puede entender va a tener un crecimiento porque sirve de herramienta. La meditación no es la fin de todo, es como una oración, no es la fin de todo. ¿A qué sirve? Debes saber. Una oración te sirve a tener una conexión con un santo, con un Dios, con lo que sea. Tiene un punto, una mila. Mais medite por qué. ¿Qué es la razón de la meditación? Bueno, alguno va a te decir por alcanzar la iluminación, sí, pero ¿por qué?
entiende, es todo, tiene mucha creencia alrededor que hace que la gente con su meditación olvida que existen los otros y que a veces atrás del muro que meditamos existen des personnes qui souffrent, des personnes qui tienen hambre, des personnes qui necesitan alguna palabra y no tu meditación, que tu palabra le puede dar un poco de esperanza, un poco de atención. Y es aquí que se pierde totalmente l'utilidad, el alcance de poder llevar tu meditación a un nivel de capacidad porque no la adaptamos a nuestra vida. Significa no vivimos como meditamos. Y es aquí que se separa totalmente la meditación como la paz o lo que sea y la vida. Es por esta razón de este problema que tiene. Debemos aprender a encontrar la paz, encontrar como una unidad, esta fusión con el todo y te lo llevo, debes te lo llevar en tu vida. Así que va a tener una conexión con los otros más cercana, una conexión de más empatía y que eso poco a poco va a te llevar a la palabra que yo creo que es más grande que encontré, a la compasión. Compasión significa de poder comprender los otros y después poder compartir con los otros. Yo creo que podemos hablar de amor toda una vida, orar toda una vida, o meditar toda una vida. Si no hacemos nada por los otros, ¿de qué hablamos? ¿A qué sirve? No podemos vivir sin los otros, es imposible. No sé cómo la gente no son conscientes de eso. Y es aquí que te explico que dentro de algunos países que son muy abiertos, me lo va a ver por la necesidad, no porque tiene recursos, a reversa. Los recursos, la parte económica que no necesita nada, crea una compensación material, no espiritual. Puedo creer a lo que quiera, a la religión que quiere. Existe más de 10,000 religiones. Ok, no problema, hazlo. Mais cómo hacemos? ¿Cree que la vida es únicamente por cada una? No, no. La vida es con nosotros. ¿Cómo podemos crecer cuando los otros te necesitan? ¿Entiende? Es aquí que la meditación, la oración encuentra una límite de poder expresar su capacidad y de poder hacer algo útil como un herramienta finalmente. Es lo que te falta, nada más. Perfecto. Entonces, resumiendo, René, una meditación cuando es egoísta no sirve para nada. O sea, el problema que tenemos es nuestro egoísmo, ¿no? De decir, voy a meditar para mí, ¿Sí? y entonces es ahí donde ya no funciona. ¿Sí? Es por eso que no. Yo lo utilizo, me gusta, por poder ayudar a los otros. Así que tu cerebro en meditación no funciona de la misma forma. No pienso de la misma forma. Así que lo puede utilizar y poco a poco es un crecimiento que va a encontrar dentro de la vida. Cuando toca a una persona, no sé, que tiene una cicatriz, una úlcera, lo que sea, y que se cicatriza rápida, a la mañana que todo se cicatriza, es normal. No es porque soy una persona diferente, soy igual. La única cosa es que utilizo mi cerebro por poder entender los otros. Y no puedo vivir sin tratar de transmitir un mensaje con hechos, sin tratar de decir a los otros, mira, un día te va a ir, un día vas a terminar tu vida. Y dime qué va a llevar. Nada, nada. Dar un poco de tu tiempo a los otros. Y con eso va a tener una vida útil. Porque si es útil a ti mismo, bueno, ¿a qué sirve realmente? Porque te llevo nada, ¿entiende?
Así que puede meditar si quiere 80 años, puede orar 80 años si quiere. Si no lo utiliza a la vida, no tenemos una unidad con la naturaleza. Porque la naturaleza, ¿qué es? Es un todo. Dios no es una persona, somos parte. Así que si queremos se unir a Él, a la gente que cree en Dios, bueno, hacer como Él hace. Si te dio la vida a ti, la dio a otra. Porque si tú existes, es porque los otros existen. Y si los otros no existían, no hablamos de ti, porque no existe. ¿Entiendes? Yo creo que no somos suficientemente conscientes de esta verdad. Y voy a te explicar algo. Hace poco, encontré une personne qui tuvo un accidente cardiaque et qui murió. Murió varias minutes. Y durante esas varias minutes, que le parecía horas a él, que fueron algunas minutos nada más, salió de su cuerpo y venía a ver, su mamá le venía a ver y se encontró en un mundo de una belleza inexplicable. Tan bello está este paraíso. No puede ir más allá porque su mamá le dice, "Sí, no puede ir allá porque allá no puede regresar y no es tu hora. Así que te vi, hablamos, te enseña cómo es, a dónde vivimos. Y, y me debe regresar. Y se regresó, este hombre. Así que a su regreso, es un hombre que no tenía religión especialmente, la meditación, bueno, no tenía nada contra o por un poco a los otros, cada uno hacer su vida. Tenía un buen negocio, funciona bien, vive para él. Cuando se regresó, tuvo un cambio total y tenía mucha vergüenza de tener una vida durante 50 años que no sirvió a nada. Realizó que su vida no sirvió a nada. Cuando descubrió que existía Dios, no Dios de una creencia, Dios de una acción, Dios de una verdad, no de lo que pensamos, de lo que hacemos. A este momento, este hombre tenía tanta vergüenza que se dice, bueno, puede ser una palabra grosera, me quiere decir, soy nada. ¿Cómo yo podía no aceptar que la gente puede ver la luz, que otro hablar de Dios, que otro medita? ¿Cómo? Y hoy, después de eso, a la mañana que se despertó, cambió totalmente y dice, bueno, si la gente encuentra la paz en su meditación, qué bella. Y si otro cree a una religión, qué bella. Y está buscando su misión. Y me preguntó, me dice, yo creo que, yo sé que tengo una misión, yo lo sé, pero no sé qué. Y lo miro, le dice, no lo entendí. Me dice, no entiendo. Bueno, no entendía que tu regreso aquí es una suerte que no todos tienen por lo que tuvo de palo cardíaco. Debe ayudar a los otros. Debe ayudar a los otros. ¿Cómo te sentías al paraíso? Me dice, me sentí unido con todo y con todos. Veía de personas de mi familia, veía de personas que no conocía, que una belleza, un amor indescriptible. Y así es. Este amor que encontré, compartiré. ¿Qué necesita la persona? ¿Sabe qué necesita? La esperanza. La esperanza que una persona le puede entender. La esperanza que una persona no le tiene juicio. Es eso hoy. Así que va, continúa tu trabajo, tu negocio y ayuda a los otros. Tenta de transmitir tu historia, pero tenta de, no únicamente que tu palabra, son los hechos, que lo que dice tiene la verdad y que lo hace. Así que bueno, no sé cuántas generaciones va a necesitar por entender que la vida no es por nosotros, es por todos. René, fíjate que a partir de que vi la película Más allá de la luz, de que vi todo ese mundo maravilloso, pues como película yo dije, eso no es posible. Cuando te conocí y siendo yo voluntario
cosa que ha transformado mi vida. He visto maravillas, cosas increíbles e inexplicables. Pero resulta que en la experiencia que tiene uno como voluntario, hay veces que uno va a dar terapia, uno espera que, por ejemplo, una persona vaya a sanar y no sucede que sane, sino que, bueno, se muere o no resultan las cosas como uno espera. Y entonces hay veces que veo a maestros instructores, a instructores o a compañeros voluntarios y digo, es que ellos sí han desarrollado ese poder mágico y yo no, porque a mí no me resulta y voy y doy la terapia y resulta que no funciona como yo espero. Y veo que algunos voluntarios también han tenido esa experiencia de que uno da la terapia y el resultado no es lo que uno espera y te sientes como frustrado, como decir es que no sirvo, aprendí mal. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes aconsejar? Bueno, de forma general sí funciona la terapia, claro, porque es por eso que la hacemos. Después voy a te explicar dónde está el problema. No es tanto la terapia, es la persona. Voy a te explicar algo. Nosotros, ejemplo, cuando formamos 100 voluntarios, un instructor formaba 100 voluntarios, debes saber que cuando se termina el taller, 80 de ellos va a desaparecer. Va a se quedar 20% que quiere ayudar. Bien, durante el año, este 20% va a bajar a 5%, donc a 5 personas. Y cuando vamos a empezar la segunda año, se quedó 3. Bien. Te explico un fenómeno natural que existe en cada uno de nosotros. Cuando queremos ayudar a los otros, no lo queremos ayudar por otro. No, no, no. Lo quiere ayudar por nosotros mismos. Yo quiero ayudar. Yo quiero. No, no dice quiere ayudar por ayudar. No, no, no. Yo quiero. Es una necesidad por ellos mismos. Así que cuando hacer la terapia, la mejor recomendación es la seguridad de poder tener un crecimiento sano y seguro. Olvídate, no espero nada, tampoco que se sana. Cuando toca a una persona, ¿cree que yo pienso que se sana? Creo que no. Yo dar todo lo que soy en mi vida. Yo dar todo lo que hacer en mi vida, todo lo que piensa. Así que cuando se acerca a una persona enferma, la toca sin esperar nada, únicamente que la toca, porque esto toca neutra, esto toca de amor, que puedo decir, sin tener juicio a nada, sin esperar tampoco un gracias. Es eso que ayuda. Y es por eso hoy que empezamos a hacer un camino como embajador de la paz, por poder decir, no me considero como sanador. El resultado dice eso, ok, mais si yo quiero entrar en una sociedad racional, debe ir como embajador de la paz. Y como embajador de la paz, cuando toca a una persona, ¿y qué pasa? De cosas inexplicables. Es normal. Es normal, no porque soy sanador, es porque ama a los otros. Debes saber si ama a los otros para ti, donc, esperando algo, o ama a los otros por ellos. Y es aquí que la meditación va a te ayudar a crear una desconexión de tu interés personal, de aprender a crear una unidad sin esperar nada. Y es aquí que el problema nace, que se separamos nosotros de la necesidad del otro y de lo que nosotros creemos o pensamos. Entonces también el problema es nuestro ego, René. El Así problema es el ego y entonces tenemos expectativas que nosotros nos creamos en la cabeza, pero que no debiéramos de tener. No, no Porque, debería bueno, tener. yo tengo experiencias maravillosas y, por ejemplo, he tenido la fortuna de convivir con la doctora Angelina Reguín, que tiene prodigios, ¿no? Entonces, cuando uno ve esos prodigios, igual es el ego de decir, oye, yo quiero hacer eso, yo quiero ser igual, pero igual cuando lo haces, piensas en ti
y no en los demás, Alors, ¿no? tú que conoces a Angelina, ok, una pregunta. Cuando la ve ayudando a los, porque es un médico de una parte, pero es una bella persona. Cuando lo hace, ¿qué piensa ella? ¿Por qué lo hace? Ella. Que para Por ti, ¿qué amor. podía haber? No esperando nada del otro. Y así funciona. No espera nada. Nada. Así que lo vi con Angelina y funciona. Si un ser humano puede dejar el amor ir al otro, significa sin pensar a él mismo. El amor no se piensa, el amor se comparte. Es un sentimiento, así que la intención que va a tener de ayudar al otro es suficiente. No necesita que piense que le va a ayudar, que le va a sanar o que no sé qué, que te dice gracias. No, tu intención es suficiente. Y con eso es un canal y puede ayudar con todo el amor que tiene, a condición, te lo repito, que tus hechos tienen más valor que tu palabra. Significa que tiene más hechos que lo que dice. Wow, no, pues es maravilloso, René. Qué bueno. Mira, hoy que tengo una lucha entre hacerte la entrevista como periodista y estas cuestiones que me resultan a mí porque pues es mi camino estar en la práctica, en el voluntariado, y luego platico con los demás voluntarios y tenemos esas inquietudes de que si lo estamos haciendo bien. Yo ahora estoy entendiendo que muchos de los problemas son nuestro ego, nuestras expectativas de esperar algo que no, que solo es nuestra fantasía. Entonces, platicar contigo hoy es revelador, René. Realmente me parece fantástico porque es un camino de entrega total y tú nos has enseñado con tantísimo amor el día de la buena acción. Me tocó estar contigo en la valla, pero haciéndote ahí el camino todas las horas y vi tantas cosas tan increíbles que además fíjate que duré más de una semana enferma después del domingo, ¿eh? Estar cerca de ti tanto tiempo con tanta energía me hizo una depuración terrible, pero a la vez fantástica, ¿eh? Me siento fortalecido. Ah, qué bello. René, en entrevistas anteriores y ahorita es algo de lo que has estado platicando y el día de tu cumpleaños que festejamos ahí en el Deportivo 18 de marzo, nos estabas platicando de los hemisferios y de la evolución del humano. El activar y trabajar con ambos hemisferios va a permitir una evolución. Entonces, platícanos un poco de esto que nos estás enseñando ahora, de trabajar los hemisferios. Bien, debes saber que por hacer todas las tonterías que hacemos de contaminación, de la droga, de las armas, de todo lo que hacemos que enseña que no somos muy bastante evolucionados finalmente a nivel espiritual. Te aseguro que un hemisferio es bien suficiente por hacer eso. Imagínate que tiene dos. Así que bueno, uno es suficiente. Así que quiero te decir que un hemisferio del cerebro humano sirve para nosotros. Es de forma personal por poder tener una vida racional, con el pensamiento, con el ego, todo. Bien. ¿A qué momento podemos utilizar las dos hemisferos? Al momento que tu intención y lo que hace, lo hace por los otros. Es este momento que se conecta. Y voy a te decir algo. Dentro de los 200 años, el ser humano va a empezar a tener esta conexión. Significa que vamos a ver que algunos niños van a empezar a nacer con un solo hemisferio, no los dos. Porque la evolución de la conciencia, no la parte intelectual, puede ser el más inteligente del mundo con un hemisferio, eso lo tiene. Por hacer los dos, se hace por los otros. Y es eso que va a pasar en el futuro. No va a tener contaminación. Imagínate,
tenemos mucha enfermedad alrededor de nosotros y somos tan primitiva que creamos de enfermedad como el VIH, como el Ebola, como el COVID y otra. Le creamos, imagínate, entiende que eso no tiene a ver con la valor espiritual de un ser humano, tiene a ver por un interés, no importa lo que sea. Y es todo eso que nosotros no podemos utilizar a dos hemisferos. Cuando amamos a los otros, eso sí, por eso a este momento tiene un candado natural que no se quita fácilmente y que la única razón que puede utilizar a dos hemisferos es cuando lo hace por el otro. Alors, eso se puede hacer de forma puntual si una persona durante varios años ora o medita. Mais es puntual, no lo puede utilizar dentro de la vida porque tiene una definición únicamente presente al momento que medita. Cuando va a entender el ser humano que la vida existe gracias a los otros, no gracias a ti, gracias a los otros, y que va a poder aprender a vivir por los otros, a este momento va a crear una unidad y tu cerebro va a poder funcionar de forma racional y todos los días con un solo hemisferio. Quiere decir que en el futuro no va a existir las enfermedades, no va a existir la contaminación, no va a existir el dinero que separa el mundo, que hace que la gente lobo, que vendemos de la droga. ¿Por qué? Por el dinero. Si desaparece el dinero, desaparece la guerra, desaparece el poder, desaparece todo. Y eso es lo que espero. Empieza a tener algunos síntomas de eso dentro de los 27 años, casi 30 años, va a ver que algún país está tentado de ver cómo puede lograr. Va a necesitar décadas, pero se va a hacer. Fantástico. Oye, René, yo tengo una pregunta para ti. Tú, como vidente y todo lo que has hecho, tu vida es maravillosa. Yo invito a nuestros amigos que nos están escuchando, que nos van a escuchar, que vean la película Más allá de la luz. Pero bueno, tu vida ha sido increíble, tienes una vida donde has tenido opulencia, donde has tenido riquezas inmensas, donde has renunciado a ellas, ahora vives en un mundo mucho más espiritual. Y hay personas que piensan que la espiritualidad, que el amor, que el trabajo por los demás está peleado con el dinero y con el trabajo de ser empresario o hacer algo. La gente piensa que tener dinero es malo y que no es el camino correcto para llegar a la espiritualidad. En tu experiencia, en todo lo que has vivido, ¿qué nos puedes decir? Bueno, saliendo de meditación profunda, los celestes con quien hacer el camino me pidió de hacer fortuna. Yo no quería, porque tenía todo lo que necesite. Bueno, no quería más allá, me quiere te decir que sin pedir nada tiene todo. Así que no quería nada en realidad. Y cuando le preguntó, ¿por qué quiere que hacemos eso? Yo no veo el interés. Me dice, no es para ti, es por historia, por historia. Bueno, ok, por historia, y vamos. Así que sí, tenía una fortuna muy importante, muy importante, 112 millones de euros. Y después, por suerte, podía dejar todo. Tenía de Ferrari, tenía de castillos, tenía, bueno, muchas cosas. Y yo puedo decir que no sirve a nada, porque yo no quería eso, ¿entiendes? No me sentía más importante. Es algo que es ¿cómo se dice? Es virtual todo eso. Así que dejó todo y por fin podía venir a México y empezar por fin este camino que tanto deseo. Mais años antes debía hacer esta preparación. Y esta preparación me llevó hoy a tener una fundación totalmente autosustentable, es interna.
no recibimos apoyo de gobierno, de empresa por el momento. No recibimos cuando vamos a ver hospitales, sí, yo creo que sí, va a necesitar un poco de apoyo, pero por el momento somos autosustentables. Y como el dinero no se mezcla como un poder adentro, así que sana y se expande la fundación a nivel internacional, por ejemplo, que da, por la necesidad que la gente tiene de ayudar a los otros y de le enseñar cómo se hace con una imagen lo más real y lo más perfecto que pueda. No lo soy, me tenta de hacer lo más bueno que pueda en este sentido. Y con eso funciona, ¿entiende? Así que la fundación no depende del dinero. Por tanto, hacemos muchas cosas, mucho, de millones de acciones al año. Y no dependemos de eso. Así que, entiende, es encontrar, es poder hacer algo por los otros sin pedir nada. Lo hacer porque tú necesitas, porque tú sientes que puedes hacer y lo hace. Así que es como un aprendizaje, como una escuela. Podemos aprender a leer, a escribir, un trabajo. Igual podemos aprender a ayudar y podemos aprender a amar a los otros de la misma forma. Maravilloso. René, hablando de eso, ¿cómo va el proyecto de la Ciudad de la Salud allá en Quintana Roo? Es un proyecto Bien, maravilloso. son dos proyectos diferentes que va a llevar a miles en el futuro, pero puede ser, uno es un hospital que normalmente el lunes depositamos el expediente de todos los planos a la COFEPRIS, significa por tener la autorización. La obra gris está hecho, donc el edificio está hecho, claro. Y necesitamos la aprobación por hacer un hospital que vamos a adaptar a lo que la COFEPRIS, donc a la salud pide, claro que sí. Y con eso vamos a empezar este hospital. De eso, este hospital que en el centro de la ciudad, que es muy bien ubicado, va a permitir de poder llevar a la persona más fácilmente. Y el segundo plan, proyecto, es un terreno que tenemos y que este terreno va a tener hospitales, lo mismo, más grande, es un poco retirado dentro a más o menos 15 kilómetros de Playa del Carmen, 10, 15. Es un poco dentro del bosque, la selva, porque por tener esta estructura de medicina emocional. Alors, Ciudad de la Salud significa hospitales, orfanatorio, laboratorio, todo eso, de análisis, todo eso, va a tener asilo de ancianos, va a tener universidad de medicina, va a tener escuela por los niños, va a tener varios departamentos. Es una chiquita ciudad que va a tener un acceso a la salud de forma precisa con la medicina alopata y con la medicina emocional, significa humanista. Y no puede empezar directo con eso, porque si empezamos con eso, no vamos a poder crecer. Así que mi plan es hacer el hospital de la obra gris, donc el edificio que tenemos, que es muy bien ubicado, y gracias a eso vamos a poder empezar a hacer un paso, dar un ejemplo, enseñar de estadística de resultado con eso y poder llevar después eso a un nivel superior que es la ciudad de la salud. Es el segundo paso, ciudad de la salud. Perfecto, René. Pues hemos llegado ya al final de la entrevista, René. Entonces, solo me gustaría que nos des un mensaje final y agradecerte que hayas estado aquí con nosotros en Rojos, Verdes y de Dulce. Y bueno, pues ya sabes que todo mi cariño, todo mi amor y muchas gracias por todo lo que nos has dado, René. Bien, yo creo que lo mejor de la vida no es lo que tenemos, es lo que compartimos. Que el valor de una persona no es a lo que dice, es a lo que hace. Lo sabemos. ¿Por qué no lo hacemos? Toma un poco de tu tiempo. Pregunta a un asilo de anciano. Es nada, importa que hacer la terapia o no lo hace. Llévale un postre. Los asilos de ancianos son abandonados. Son de personas grandes que los niños
un nieto. Le olvida, son allá porque, bueno, va a terminar su vida nada más. Después ir a un hospital, es un poco más complicado de tener autorización, pero un asilo de ancianos sí puede. Puede hacer un póster y puede encontrar una cuerda, hacer de cosas por ellos. Yo creo que el más importante es hacer algo, que no te quedo esperando que los años pasen, que viva para ti y para ti. Porque la vida no es únicamente tú. No debemos olvidar que después de nosotros vendrá otra. Quiere decir que tiene una casa, ¿está bien? Bueno, es que un día tu casa va a vender y va a vender a otra. Es que un día la va a una tumba, va a ser otra casa. Que todo lo que hizo de material un día va a desaparecer. Y por tanto, que le hizo con todo tu sudando, con tu trabajo, con lo que podía hacer. Yo creo que la mejor forma que puede llevar a algo si no llevamos el material, llevar el amor que puede compartir con nosotros. No el amor que tiene en ti para ti, eso es el ego. No, por los otros. Es el mejor consejo que puede dar y que puede dar finalmente, te abrir la puerta a una vida real, no superficial, real. Y saber, yo no hablo de la religión, pero una frase es que dice Jesús como persona, no hablar de religión, hablar de Jesús como persona, como hombre. Cuando dice la verdad te liberará, no sé cómo se dice, la verdad te liberará, Hace libre. te hacer libre. Tiene razón. Es porque no vemos la verdad. No vemos la verdad de los otros. No vemos la verdad que tu vida. Un día se termina. ¿Y con qué te va? La verdad es lo que va a compartir. Y eso te libera. Eso sí. Así que bueno, es el mejor consejo que puede dar a todos. De tener un poco de atención. Que un día la vida se termine. Que te vaya, te lleva nada. Muchísimas gracias, René. Hemos llegado al final de la entrevista con el maestro René May. Gracias a todos nuestros amigos que están con nosotros en esta emisión de Rojos, Verdes y de Dulce. René, gracias por todo lo que nos das, por todo lo que nos entregas y todo lo que nos enseñas. Te mando un abrazo hasta donde estás allá en el sureste de México. Abrazo a todos, fue un placer. Muchas gracias. Gracias, René. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Espera.